¿Cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo Guillermo Tovar, dándoles la bienvenida a esta emisión número 257 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Este es un programa que usted puede escuchar gracias al trabajo del equipo de esta emisora, que está encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, subdirectora regional de Radio Universidad de Guadalajara aquí en la Costa Sur, y en el que también se encuentran Silvestre Canil en la producción y Aldair Arechiga en la operación técnica y el manejo de la transmisión por Facebook Live. También le recuerdo que cuenta usted con varias opciones para comunicarse con nosotros, es decir, usted puede escuchar lo que aquí se dice y además intervenir en la conversación, haciéndonos llegar opiniones, comentarios o preguntas sobre el tema de hoy. Y son las siguientes. Hay 2 líneas telefónicas fijas únicamente para recibir llamadas, cuyos números son el 317-382-5031 y 317-382-6532. Hay una tercera línea, pero esta solamente para recibir mensajes vía WhatsApp, y su número es el 317-121-2325. Pero hace un momento les referí una transmisión por Facebook Live. También tenemos esa opción para que usted se comunique en la página de Radio Universidad Autlán 102.3 FM en Facebook. Ahí nos va a poder ver la transmisión en vivo con imagen y sonido. Y ahí mismo puede dejarnos sus comentarios directamente en la transmisión o mediante un mensaje privado. Ahí están todas las opciones que usted tiene para que nos haga llegar sus comentarios. Y comenzamos con el tema de hoy. Usted escuchó al iniciar esta hora la canción Ínsula de Barataria de Mago de Oz, que hace una obvia referencia a la novela de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Esa ínsula que fue la que con cuya gobernación fue premiado Sancho Panza. Y esto porque hoy vamos a abordar un tema literario, vamos a hablar sobre la novela El robo de las luciérnagas de nuestro consocio, el doctor José Francisco Cobian Figueroa, quien nos acompaña aquí en cabina. Doctor, bienvenido a El Árbol de Atenea. Muchas gracias, Guillermo. Gracias a ti y también a la emisora Radio Universidad en Autlán. Un privilegio para todo el ámbito de influencia del Centro Universitario de la Costa. Sí, es una gran ventaja poder contar con una emisora de radio y más de este tipo, universitaria, ¿no? Que tiene unos contenidos más tendientes hacia la promoción cultural. Y bueno, doctor, la primera noticia que tuve y que tuvimos, creo, todos los socios del capítulo sobre este trabajo que usted está presentando actualmente, se dio en una de las sesiones académicas por el aniversario 37 de nuestro capítulo en noviembre pasado, aquí en la Biblioteca Municipal. Y bueno, en esa sesión usted nos hizo una explicación amplia, primero sobre el proceso de escritura de narrativa y más específicamente de novela, y luego nos dio los primeros avances o los primeros datos sobre esta obra de El robo de la luz de las luciérnagas. Háblenos por favor de este proceso, cómo es que quien quiera contar una historia así estructurada como una novela, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, todo el que haya tenido clases de literatura entre la primaria y la prepa, como cultura general, se habrá dado cuenta de que siempre se nos dijo en la preceptiva literaria que hay 3 momentos en una obra narrativa, y las obras narrativas pues son muchas. Está desde la leyenda, el mito, el apólogo, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, el canto épico heroico, el canto épico burlesco, el mito, obras que han venido siguiendo al ser humano desde muchísimo tiempo antes de Cristo. Por ejemplo, se dice que la Ilíada y la Odisea son obras del siglo XII al siglo VII antes de Cristo,
Y esto no es porque el autor haya vivido tanto tiempo, sino porque los historiadores no logran ponerse de acuerdo en exactamente cuál fue la época en la que existió Homero. Y también se puede decir que no era obra de un solo autor, sino de un conjunto de escritores a los que les llamaban homéridas. De tal manera entonces que podría notarse una cierta diferencia de estilo entre cada uno de los cantos que componen esas dos obras. Bueno, pues hay un escritor, un psicólogo en realidad, un psicoanalista norteamericano, ya falleció, pero en los años 60 él dio a conocer algunas obras relacionadas con el mito. Una era El poder del mito, otra era El camino del héroe, otra era El héroe de las mil caras. Y él sustrajo del estudio que hizo de todas las obras narrativas, bueno, de una representación amplia de obras narrativas, sustrajo la esencia de cómo son los personajes, por ejemplo, los arquetipos, ¿no? El celoso, el doble cara, el héroe, etcétera. Y también encontró que todas las narraciones tienen, el héroe, sobre todo en narraciones amplias, tiene un camino que recorrer. Y en ese camino el héroe tiene una motivación, tiene un motivo, tiene un deseo de lograr algo. Y independientemente de la obra de la que se trate, ese deseo tiene que cumplirse. Y si no se cumple, suceden una de dos cosas: o la obra desencanta al lector, o o el héroe o el personaje principal cambia de tal manera que ya ese propósito no se cumple, pero se cumple un propósito más grande, más amplio. Ya no su propósito, sino el propósito de una colectividad, de una comunidad. Incluso hay veces en que el héroe muere y uno dice, bueno, si el héroe se iba a morir, ¿qué caso tenía haber leído esto? Sí, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que dejó de beneficio? Su muerte tuvo que haber servido para algo y para alguien. Por ejemplo, en Romeo y Julieta, aunque no es una obra narrativa, pero cumple con esos mismos criterios. Romeo y Julieta son dos jóvenes que no pueden amarse porque sus familias se odian. Y cuando estos dos jóvenes se mueren, trágicamente, las familias se reconcilian. Así que la muerte de los jóvenes sirve para algo, ¿no? Claro. Sí, digamos, formato o este concepto del viaje del héroe, de esto que nos ha contado, también lo podemos ver en otro tipo de obras como las cinematográficas, ¿no? Sí, de hecho, ¿cómo podríamos decir? El esquema que tiene ahorita Hollywood desde hace muchos años está basado justamente en esto que yo acababa de decir de Joseph Campbell. Porque hubo otro escritor que se llama, que apellida Wagner, que hizo también una obra a la que le llamó El viaje del héroe, el viaje del escritor, perdón. Y entonces allí sentó los 12 pasos que ya Campbell había dicho que seguía el héroe, pero para ponérselos al escritor. El escritor tiene que fijarse en cuál es el paso número uno. El paso número uno es mostrarle al mundo el mundo ordinario del héroe, ¿sí? El cine, por ejemplo, ha cambiado tantito en esa parte, poniéndonos al héroe ya en acción, o poniéndonos un cadáver, o poniéndonos una persecución policíaca, y no nos muestra el mundo del héroe de inmediato. Pero no tiene que escaparse de esto, porque en cuanto cesa esa escena, esa secuencia, inmediatamente nos dicen en el cine, por ejemplo, 5 semanas antes, y entonces nos devuelven al mundo ordinario del personaje, donde él vivía su vida tranquilo, no pasaba nada hasta que algo ocurrió. Y ese algo es un punto de quiebre. Los puntos de quiebre están presentes en la narrativa literaria y en la narrativa cinematográfica. Bien. Bueno, doctor, con este comentario nos vamos al primer corte, ya estamos en el primer cuarto de hora y regresamos en un par de minutos para, pues, todo esto aterrizarlo en el proceso que usted siguió para crear esta obra que estamos por comentar hoy. Regresamos en un par de minutos. Sí. Regresamos.
escuchando como fondo The Battle of Evermore, la batalla de Evermore de Led Zeppelin, una de 3 canciones que tiene esta banda inspiradas en la obra en general de Tolkien, en personajes, en ambientes, en situaciones, en las historias que él narra, más específicamente en El Señor de los Anillos. Hoy elegimos música así, que está inspirada o relacionada de alguna forma con la literatura, porque el tema que estamos abordando esta tarde es El robo de la luz de las luciérnagas, la obra más reciente de nuestro consocio, el doctor José Francisco Cobian Figueroa. Doctor, estamos de regreso y bueno, ya en el primer bloque nos dio una explicación, un panorama general de los conceptos más básicos de la creación de narrativa. Este concepto o esta situación del viaje del héroe, estos conceptos que son muy básicos para poder emprender la escritura de una obra. Ahora sí, pues cuéntenos sobre este libro que usted acaba de publicar. ¿Cómo nace? Primero cuéntenos cuál fue como la idea con la que arranca, la que comienza todo esto. ¿Por qué emprender una escritura de este tipo? Bueno, las circunstancias siempre son muy personales, ¿no? Yo en 2019 tuve diagnóstico de cáncer y supe que me iban a operar. Entonces pensé que si yo salía vivo de la cirugía, a lo mejor iba a estar convaleciendo algún tiempo y no quería que ese tiempo pasara en vano. Entonces me puse yo a hacer un proyecto, un plan de la novela. Se me ocurrió que debía de escribir para ponerme a trabajar, para no estar pensando de manera negativa, sino sacarle provecho al tiempo que estaba allí. Y dije, pues, sí, pero ¿de qué escribo? Y en lo que pensaba de qué escribía, retomé algunos otros trabajos que ya había hecho y me encontré con una novelita para niños muy pequeñita que hice en el 95. Esa novela tiene un personaje que se llama Misterioso Todo lo Haya, que es un detective, y la obra está escrita para divertir a los niños. Yo estaba intentando en su momento divertir a mis hijos. Entonces escribí el primer párrafo de esa novelita. Dice: Misterioso Todo lo Haya es un famoso detective, desde luego audaz, inteligente y efectivo. Ha resuelto casos dificilísimos como el misterio de la canica perdida, la secta del trompo chillador, el robo de la luz de las luciérnagas y otros igualmente comprometidos y peligrosos. Cuando yo vi esto, en ese momento en que estaba yo pensando qué escribir, dije, sí, pues hay que darle seguimiento, que no se quede solamente en la mención de algo que era hipotético en su momento, ¿no? Era atribuirle casos a un personaje que nunca había vivido, solamente se los atribuimos. Uh-huh. Y entonces dije, sí, hay que recuperar a Misterioso Todo lo Haya y hay que empezar con la saguita, hay que hacer una de estas 3. Y se me ocurrió que de la que tenía más elementos para empezar era del robo de la luz de las luciérnagas, porque yo me crié en un pueblo que tiene un arroyo a 200 metros de la orilla del pueblo, un arroyo muy grande, que tiene un manantial hermoso, o lo tenía, porque últimamente pues con la deforestación y también con la rapiña del agua, pues se ha ido perdiendo, ¿no? Incluso en aquel tiempo uno se tardaba varios minutos en atravesarlo de lado a lado porque era muy caudaloso y la corriente era bastante fuerte en cualquier época del año. Ahorita ya no, ahorita si ve uno un hilito de agua, ya le va ganando, y si no, se tiene que esperar a las lluvias. Y a veces pasa el temporal de lluvias y no alcanza a captar agua suficiente para que le dure ni siquiera un mes después de las lluvias. Más o menos como el Coajinque de nosotros. Más o menos como el Coajinque de aquí de Autlán. Y entonces, cuando yo era niño, había un espectáculo hermosísimo de luciérnagas en la noche. El pueblo está a un ladito del cerro del Zipil,
el cerro más alto que hay de aquí a Melaque. Y entonces yo dije, sí, la novela tiene que estar situada en este lugar. Hablar de las luciérnagas, hacer que se las roben o que se roben su luz, tiene que ser algo espectacular. Pero no se me ocurría cómo se podía hacer el robo de la luz de las luciérnagas. No la luz en sí misma o la luz como metáfora, pero dije, bueno, vamos haciendo que se la roben físicamente, que se la roben de a de veras. Tienen que quitarle a las luciérnagas esa luz para convertirla o utilizarla de otra manera, convertirla en otra cosa o utilizarla de otra manera. Y entonces me tuve que poner a hacer una investigación acerca de las luciérnagas. Y fue muy rica la investigación, porque ahorita, si el tema que estuviéramos tratando aquí fuera de luciérnagas, yo creo que me sentiría autorizado para eso. Bien, ahí está un dato también importante en el momento de emprender una narración de largo aliento. Es necesario tener no solamente los fundamentos de los temas que se van a abordar, sino tener esta autorización, tener esta suficiente documentación que usted menciona. Si iba a hablar de la luz de las luciérnagas, así fuera en una historia dirigida a niños, pues había que hacer una investigación que nos diera todos los elementos, toda la información sobre qué es esa luz que dan las luciérnagas, ¿no? Sí. Ese es un trabajo que también se tiene que tomar en cuenta. Sí, es que improvisar, primero yo digo que, y no soy yo el único que lo dice, todos los escritores a los que les preguntan ¿en qué se inspira usted? Lo primero que dicen es en la vida y después en la documentación. Uh-huh. Las cosas que uno no sabe las tiene que aprender por la lateral, ¿no? Uh-huh. Tiene uno que documentarse tantito, aunque allí no se haga gala de eso, pero los personajes tienen que comportarse de acuerdo a la problemática que se dice, ¿no? Yo descubrí, por ejemplo, cuáles son los depredadores de las luciérnagas y las luciérnagas qué otros animales depredan, porque las luciérnagas son carnívoras y las luciérnagas viven muy poquito tiempo, 24 o 72 horas en su vida adulta, porque el resto de su vida es larvario. Y es en el estado larvario cuando consumen a estos animales para alimentarse. Y en la vida adulta muy pocas luciérnagas se alimentan, prácticamente se dedican a morir. Y también entonces el tiempo que tienen para ser luminosas es también muy breve, ¿no? Esas son cosas que yo aprendí en esta búsqueda. Bien, y entonces, bueno, se tiene ya la información de las luciérnagas y se tiene al menos un esbozo del personaje principal, ¿cierto? Usted ya lo tenía desde el 95. Sí. Sí. Entonces, teniendo estas dos cosas, estos dos elementos, ¿qué es lo que sigue? Cuando yo hice al personaje en el 95, no estaba pensando en nada ni en nadie en especial. Como se trataba de divertir a mis hijos, hice una descripción de un personaje que ellos conocían. Sí, entonces fue muy, muy fácil y como se trataba de una obra cortita de 20 páginas, pues no representó mayor problema que solamente mencionar al personaje, hacer una descripción muy breve y ya. Pero ya para hubo que darle un soporte. Y yo dije, ¿cómo va a ir un detective a un pueblo rural que nadie conoce, que no está en el mapa, donde los personajes no conocen la electricidad? Sí usan aparatos eléctricos como la radio, sí, una radio de baterías, pero ellos dicen es un radio de baterías, no es un radio eléctrico, sí, no lo asocian con un fenómeno así. Entonces no hay electricidad, no hay fosa séptica, la gente se enferma de cualquier cosa, de lombrices, de lo que sea. Entonces dije, vamos haciendo que llegue un personaje a investigar otro problema. Y entonces se me ocurrió un médico y no fue tan casual porque era otra cosa en la que yo ya no tenía que investigar. Sí, esa parte yo ya la tengo bien colocada en mí y no tenía que ponerme a hacer una investigación extra. Pero lo que sí
era un problema del que yo oí desde que era niño y que nos resultó cuando yo era pasante en la facultad, de personas que nos llegaban de la costa enfermas de un problema que se llamaba, ellos le llamaban el arlomo. Entonces yo dije, sí, en mi rancho había arlomos, entonces hay que ir por allí. Este personaje llega a investigar lo del arlomo, pero se da cuenta que la comunidad en ese momento ya tiene un problema puesto. Y él se suma al problema de las personas, se suma a buscar la solución, y por ahí es por donde va el camino de esta novela, ¿no? Bien, ahí está más o menos la construcción, a partir de dos elementos que ya, bueno, un elemento que era el detective misterioso Todo lo haya, y una investigación posterior sobre las luciérnagas, y ya se van conectando los elementos. Nos vamos a ir ya al segundo corte, doctor, ya llegamos a la mitad de esta emisión y vamos a regresar muy rápido para conocer más de esta novela, El robo de la luz de las luciérnagas. Volvemos. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria.
Acabamos de escuchar Las Batallas de la banda mexicana Café Tacuba, que es una canción inspirada en las batallas en el desierto de el autor José Emilio Pacheco, que pues otra canción que elegimos para hoy relacionada de alguna manera con la literatura. Estamos en la emisión número 257 de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Hoy estamos conversando con nuestro consocio, el doctor José Francisco Cobian Figueroa, sobre su novela El robo de la luz de las luciérnagas, que aquí usted la puede ver, de lejecitos ahí en la cámara. Es de publicación reciente, ya nos decía el doctor que fue publicada en noviembre pasado. Y Así bueno, es. doctor, ya nos dio algunos elementos de lo que va a la novela. No hablaremos más porque no queremos quemar la historia, pero cuéntenos un poco sobre esta publicación. Usted tiene libros ya publicados, tiene no sé cuántos, pero Como ya unos tiene una 15, buena cantidad. más o menos. Ajá. Este libro fue publicado de una forma distinta, con otros medios. Cuéntenos cómo fue esto. Sí, yo me di cuenta que hay una empresa internacional de comercio electrónico que vende de todo, incluyendo, y podemos decir que es la empresa más fuerte en el mundo, ¿no? Incluyendo libros. Y por allí me encontré también de casualidad una miniatura de YouTube donde se hablaba de cómo publicar libros en esta empresa. Me interesó porque pues las publicaciones aquí donde estamos no están a la orden del día, no tenemos editoriales locales, tenemos que buscarlas en Guadalajara o en México o en otra ciudad. Y yo pensé que esto era una muy buena vía. Además, yo empecé haciendo autoediciones. Desde el principio de mi carrera de escritor, yo siempre estuve haciendo autoediciones y no solamente de obras mías, también de otros autores. Don Andrés y otros tres. Sí, Don Andrés y otros tres, en el que participamos amigos que éramos en la prepa, y que cuando volvimos de hacer nuestros estudios de licenciatura, pues nos retomamos como con la tarea que hacíamos de juego. Pero ya nos la estábamos tomando más en serio, entonces empezamos a hacer esfuerzos de ese tipo, ¿no? Ya habíamos creado un taller literario en el 82 y luego refundamos el taller en el 93 y hasta ahorita todavía está allí, aunque ya un poquito más disperso porque pues las ocupaciones no nos dejan espacio para gran cosa, ¿no? Sí, que es el Grupo Cultural Lítere. Ajá, que publicó este libro, Los de Autlán. Los de Autlán, sí, de 20 autores de poesía y cuentos de Autlán. Sí, sí. En ese tiempo había un congreso nacional mutualista aquí y hubo el planteamiento de que se pueden llevar los que vengan a visitarnos y teníamos la obra. Yo tenía la obra reunida de varias de las personas que participaban en nuestro taller, que ojalá en poco tiempo podamos volver a ser tan prolíficos. Y le planteé el proyecto al presidente municipal, le gustó y dijo sí, pero no hay dinero. Dice, entonces la tesorería te lo va a prestar y cuando vendan los libros se lo recuperas a la tesorería. Así lo hicimos, pero fue un éxito de librería porque hicimos 1000 ejemplares y nomás en la pura presentación, ahí en la mutualista, se vendieron 600 ejemplares. Muy buena venta y, bueno, supongo que en esta presentación estaban presentes los visitantes de otras sociedades. Sí, de otras sociedades, incluso había de otros países, aunque era nacional. Pero siempre la mutualista tiene, el movimiento mutualista tiene contactos en otras partes del mundo y venían representantes de otras partes del mundo. Supimos que se fue por lo menos uno a San Francisco y otro a Argentina en ese día. Bien, bien. Muy buena forma de promover algo más de Autlán. Sí. Y bueno, hablábamos de que usted tenía una experiencia ya publicando como autopublicación. Viene Los de Autlán y vienen otras obras no sé si sea el término correcto, pero una forma de publicación tradicional todavía, con una editorial o con una imprenta. Y ahora viene
este libro con Amazon. Sí, con Amazon. Ajá. Bueno, allí Amazon solamente pone la imprenta y pone la tienda, ¿sí? Escribir la obra le toca al autor y si el autor tiene alguna habilidad editorial, pues le toca también hacer la maquetación y hacer la portada del libro. Yo he cultivado mucho eso, desde siempre he tenido interés en ello, pero esta vez quise que alguien que sí estudió y que sí se preparó para eso lo hiciera, y es el caso de mi hija Clara Isabel. Ella hizo esta portada y esta maquetación, y ya ha recibido elogios por la estética del libro, ¿no? Por cómo se ve el libro. Bien. ¿Y usted recomendaría publicar en ese formato, en ese medio? Sí, sí lo recomiendo. Es como cuando buscas un libro allí, es como buscar una aguja en un pajar. Pero de que los libros estén metidos debajo de la almohada o del colchón, a que estén en un lugar donde alguien se los pueda encontrar, es mejor eso. Claro. Nadie, bueno, al menos no yo, está pensando en hacerse rico de esto. Lo estoy pensando en un momento dado como un proyecto de jubilación, pero no para complementar mis ingresos con esto, sino para que yo siga escribiendo, para que yo me dé el pretexto de seguir activo mientras esté vivo. Sí. Bien, es una buena forma de pensar hacia el futuro. Doctor, hay algo que quisiera preguntarle a propósito de esta publicación. Bueno, creo que la respuesta estaría dada porque usted emprendió ese trabajo de escribir y de publicar, pero la pregunta es, estamos en una época de cambio, estamos conociendo tecnologías como la inteligencia artificial y ya tenemos tiempo conociendo algunas otras que en apariencia le van quitando atención a los libros, en apariencia. Mi forma de pensar es otra, pero entonces usted todavía es optimista en cuanto a esta forma de presentar la literatura, a escribir y publicar un libro y que las personas tomen el objeto y lo lean. Para usted todavía es una buena Sí, forma de difundir su sí. pensamiento. Además, Amazon tiene las tres formas. Tiene el libro en electrónico, en ebook, que es lo que ahorita les entusiasma a los muchachos, y tiene la pasta blanda y tiene la pasta dura, como esta que estamos viendo aquí en el estudio. Recuerdo yo que cuando empezaron por ahí por los 90s a aparecer las primeras computadoras, se dijo que se iban a acabar los periódicos y que se iban a acabar los libros. Y de repente hubo más periódicos y más libros, porque cualquiera que tenía una computadora ya podía sentirse editor él mismo. No solamente escritor, sino también editor. Y empezó a haber una proliferación muy grande de libros. Incluso hubo que imprimir libros para poder explicar el funcionamiento de las computadoras, ¿sí? Entonces yo tengo la esperanza. El libro, desde hace muchos siglos, milenios incluso, es el objeto de conocimiento a través del cual las generaciones recientes van aprendiendo todo lo que las generaciones anteriores fueron dejando en su huella cultural por la humanidad, ¿no? Por la vida. Claro. Yo quería conocer su opinión al respecto, la opinión de alguien que escribe, pero la mía es muy semejante. Yo creo que no están propiamente siendo desplazados los libros, están siendo complementados con otras formas de comunicarse. Hay ya una facilidad grande de producir videos, de producir otras formas de expresar y de comunicar, pero creo que el libro propiamente no está en peligro de ser desplazado. No, no está amenazado el libro. Lo que sí está amenazado son los escritores. Porque ahorita existe la fiebre de hacer libros con inteligencia artificial, pero son libros sin alma. O sea, hay que ser realistas en eso, son libros sin alma. Yo pienso que un amigo muy cercano me dijo, oye, aquí está la IA y te presento a ChatGPT, te presento a Perplexity y a Gemini y quién sabe cuántas cosas me dijo, y vas a ver que se pueden hacer cosas bien interesantes. Le digo, sí, puedo hacer muchas de esas cosas en muy poquito tiempo,
pero lo que no puedo hacer es mover mis emociones hacia ese objeto. Para mí el libro no significa crear objetos que se vendan, no es una mercancía. Para mí el libro es sacar mis propios demonios, poner allí mis experiencias de vida, poner allí mis emociones, mis retos, mi bagaje cultural. Y si se lo pido a una inteligencia artificial, va a estar totalmente desproveída de todo eso. Claro. Y bueno, es una buena herramienta a veces para sacar adelante esos trabajos tediosos a veces de revisar algo monótono que se tiene que estar repitiendo, pero no para crear, ¿no? Creo que la creación sigue siendo algo donde necesariamente tiene que estar implicada la mente humana para poder crear realmente, no para generar un trabajo propiamente, que hay su diferencia. Y bueno, doctor, estamos ya casi por irnos al último corte, pero antes de irnos, quisiera que nos comentara cómo podemos hacernos de un ejemplar de este libro. ¿Cuál es la vía? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo podemos hacerle? Pues solamente entrando a Amazon Libros y pedirle el nombre del libro o el nombre del autor. Y pidiendo el nombre del autor van a aparecer los dos libros que yo tengo allí, que es del Robo de la Luz de las Luciérnagas y el de Para Muestra un Botón, que está ya en su primera edición en Amazon, pero en su segunda edición ya como obra existente. Si se pide el Robo de la Luz de las Luciérnagas, pues van a aparecer muchos libros que hablan de luciérnagas, pero obviamente pues ninguno se llama el Robo de la Luz de las Luciérnagas, además de este. Ahí tiene su buscador, hay que buscar el título, el autor y ahí aparecerá ya. Así es. Y ya se hace el proceso de compra electrónica. Sí, incluso para que no los mande a Mercado Libre o a cualquier otro portal de ventas, hay que ponerle Amazon y ya el nombre del libro o el nombre del autor. Es muy fácil. Y luego empezó siendo muy caro. Amazon lo puso a un precio muy elevado, pero ya lo bajó. El de pasta dura anda como en 270 pesos y el de pasta blanda como 100 pesos menos. Y el otro como en 50 pesos, el electrónico. Entonces, está muy accesible. Muy bien. Ahí está la vía, ya lo escuchó usted y bueno, hay que entrar para hacernos de un ejemplar. Nos vamos al último corte de esta emisión, regresamos en un par de minutos.
Y escuchamos la canción Killing an Arab de la banda inglesa The Cure. Es una canción inspirada en la novela El extranjero de Albert Camus, el escritor francés, que por cierto esta canción, bueno, traducida al español, significa matando a un árabe. Entonces es una pieza que ha tenido que ser modificada de unos años para acá, para no decir eso en los conciertos, y porque bueno, entra ahí en un conflicto de promoción de la violencia y tal. Entonces es una de las canciones que han tenido que ser modificadas en algún momento de su historia, por lo menos en sus interpretaciones en vivo. Bueno, ahí está Killing an Arab de The Cure. Hoy estamos hablando con nuestro consocio, el doctor José Francisco Cobian Figueroa, sobre su novela El robo de la luz de las luciérnagas, de reciente aparición. A lo largo de esta hora nos ha dado algunos elementos sobre la escritura de narrativa y también sobre el proceso de creación y publicación de esta obra. Incluso ya sabemos cómo poder buscar un ejemplar y hacernos de él. Tenemos ya muy pocos minutos, doctor, estamos sobre el final de esta emisión, pero en algún momento nos comentó que ya se está cocinando, bueno, no sé si la siguiente parte o el siguiente van a ser volumen. 3 obras aisladas. O sea, sí tienen un punto de contacto, pero una no le da seguimiento a la otra. Uh-huh. Esta se genera, o sea, el ambiente de esta es en un pueblo rural, y el de la que sigue va a ser en una capital, en una ciudad grande, y el tercero va a ser en la playa, en el mar. Entonces no hay punto de contacto. Sí. El único personaje que permanece en las 3 obras es el detective, misterioso todo lo haya. Bien. Yo había mencionado hace un rato cuáles eran las 3 obras que en un momento dado fueron el enunciado de una novelita para niños muy chiquita que hice para divertir a mis hijos. Y cuando yo ya estaba en la convalecencia de lo que decíamos hace un rato, del diagnóstico de cáncer, dije, bueno, vamos a hacer una novela, vamos a escribir para que este tiempo no sea oprobioso. Y me puse a hacer esto porque leyendo el otro texto, dije, sí, pues cómo no, hay que tomar una de estas y hacerla. Uh-huh. Y se me hizo más fácil empezar por La luz de las luciérnagas, pero no tienen continuidad, no la van a tener. Ya ahorita estoy en el plan de la siguiente, que va a ser la secta del trompo chillador. También es para niños, pero de una edad diferente a la de estos. Esta es para niños desde 6 años hasta el fin de la vida. Uh-huh. La otra va a ser de niños más grandecitos, como de 4º de primaria hacia arriba. En algo se parece esto a Sherlock Holmes, ¿no? Sí, tiene ese parecido, y de hecho no se parece a la novela negra porque pues es para niños. Uh-huh. Y no se parece a la novela negra porque la novela negra ya implica los rollos que hay en la sociedad en su momento, mientras que las de Arthur Conan Doyle, la de La calle Morgue de Edgar Allan Poe, los de Agatha Christie con Hercule Poirot, todas esas son las clásicas que van sobre el caso. Hay un problema y hay que resolverlo, hay que quitarle todo lo que le estorba, como decía Miguel Ángel de su David, hay que quitarle todo lo que le estorba para ver cuál es el problema en realidad y resolverlo, ¿no? De eso se trata, y en ese sentido van estas. Bien, y bueno, ya para despedirnos, doctor, está esta obra en proceso. ¿Para cuándo tiene usted pensado que pueda estar disponible? Yo creo que de terminarla, yo la termino en abril y de tenerla así como se ve aquí, probablemente en junio. Queremos que esté ya con unos 5 o 6 meses de camino antes de la FIL 2026, porque a lo mejor allí ya presentamos y el que sigue. Bien. Bueno, doctor, no nos queda más que agradecerle haber estado esta tarde aquí en el Árbol de Atenea. Gracias por venir y bueno, estaremos al pendiente también del siguiente libro para que venga y nos lo comente aquí. Gracias. También agradezco y aprovecho el micrófono porque siempre lo hago, de agradecerle a mi esposa que siempre está a un ladito de mí, si no yo no tendría tiempo para hacer estas cosas. Agradecerles a mis hijos que son una familia
que yo siempre he dicho que Dios siempre ha estado conmigo, empezando por ahí, por la familia que yo he podido tener. Muy bien, un saludo para todos ellos. Gracias. Un agradecimiento a todo el equipo de Radio Universidad por hacer posible esta emisión y sobre todo a usted que nos escuchó esta tarde. Yo soy Guillermo Tovar y lo espero en este mismo espacio el próximo lunes a las 7 de la tarde. Muy buenas noches.